El hacha muerde la madera, la única respuesta que Daewoo conoce para su frustración. Tiene la fuerza para derribar un bosque entero, pero es incapaz de romper la voluntad de una sola mujer. Tras 119 propuestas de matrimonio fallidas, justo cuando se da por vencido, es ella quien lo busca con una condición que desafía toda lógica. Si me lo pedís una vez más, serían 120 veces. Y así arranca el espadachín invencible. Daewoo necesitó una propuesta más para lograr lo imposible, y a vos te pido una sola. Dale like, suscríbete y comentá. ¡Arrancamos! Desde que era niño, este joven ya destacaba por una fuerza que asombraba a todos. Mucho antes de cumplir los 15, no había un hombre en su aldea que pudiera ganarle un pulso, y aunque lo veías fuerte, a veces la necesidad lo hacía suspirar por un plato de arroz. Pero un día, sin que nadie supiera por qué, regresó a su pueblo herido y sin recordar nada de lo que le había pasado. Allí lo encontraron, inconsciente y en el suelo. Por suerte, el destino lo puso en el camino de un gobernador de buen corazón, quien lo acogió y le dio trabajo haciendo cualquier cosa. Aunque Daewoo había perdido la memoria, su nueva vida era buena. Se lo veía siempre feliz, machacando la leña con una energía que hasta el gobernador bromeaba, diciendo que era capaz de acabar con todos los árboles de la montaña. Y Daewoo, con una sonrisa, le decía que tendrían que ver quién ganaba, si él o los árboles. Pero la felicidad no dura para siempre. Justo cuando Daewoo cumplió los 15, el gobernador falleció de repente, y lo que quedaba de su única familia se marchó del pueblo. El mundo se le vino encima, pero con lágrimas en los ojos y golpeando la leña con más fuerza que nunca, prometió que pagaría tanta amabilidad viviendo bien y trabajando duro. Así pasaron los años, uno tras otro, sin descanso. Daewoo, que ahora tenía 25, había logrado ordenar su vida, resolver casi todo, excepto una cosa: no había podido encontrar esposa. Sentado en un tronco frustrado exclamaba: «¡Maldición! No hay nadie en este pueblo que sea digna de ser mi esposa». Claramente, su soltería era un reflejo de su dificultad para entender su propio lugar en la sociedad y de sus estándares un poco exagerados. Entonces, con la firme decisión de que si se iba a otro pueblo seguro encontraría a la indicada, se echó la mochila al hombro y partió, sin saber que su viaje lo llevaría a una escena bastante familiar. Al poco tiempo, se encontró cara a cara con una mujer, golpeada y herida, que se veía exactamente como él cuando llegó al pueblo la primera vez. La mujer gemía de dolor y Daewoo la miraba, impactado, como si viera un eco de su propio pasado justo delante de sus ojos, en las afueras de un nuevo pueblo. Y fue así como, en su búsqueda de una compañera, Daewoo llegó a un nuevo pueblo. Apenas puso un pie ahí, se encontró con una mujer que entraba sola, con una espada atada a su espalda, y los aldeanos, asustados por su aura de persona Murim, la evitaban. Pero para Daewoo fue amor a primera vista. Sin pensarlo dos veces y con toda la energía que lo caracterizaba, se le acercó y sin preámbulos le soltó: «Por favor, haceme el honor de convertirte en mi esposa». Ella era Baek Jin-jin, y el día que se había presentado en la casa de las viudas fue también el día en que Daewoo le propuso matrimonio. Su respuesta fue un rotundo no, lo que dejó a Daewoo atónito. «¿Por qué?», preguntó, sin entender. Baek Jin-jin estaba decidida a vivir su vida sola y dejó en claro su rechazo, pero Daewoo no era de los que se rinden fácil. La siguió por todas partes, insistiéndole día tras día, a pesar de sus constantes negativas. Ya sea que le ofreciera un cerdo como dote o la persiguiera a caballo, la respuesta era siempre la misma: no. Cuando la encontró pescando y le suplicó una vez más, ella simplemente le dijo: «Cerrá la boca». Y en medio de una nevada, arrodillado y congelándose, la escuchó decirle: «Andate». Por más fuerte que fuera Daewoo, capaz de derribar un árbol en menos de 3 golpes, Baek Jin-jin permaneció inmutable, incluso después de que él le pidiera matrimonio 10, 20, 30 veces. Cansado y frustrado, Daewoo se llevó las manos a la cabeza, sintiéndose completamente desesperado. Con el tiempo, incluso la gente del pueblo intentó convencerla. Le recordaron que no había nadie como él, que era sincero, amable y fuerte, y que debería aceptarlo antes de que se gastara. Baek Jin-jin los escuchó, pensativa, mientras procesaba todo lo que le decían. Más tarde, Daewoo, totalmente abatido, se sentó recostado en un árbol, convencido de que era basura, peor que basura, y que iba a envejecer y morir talando árboles.
En ese momento, escuchó una voz familiar que lo sacó de sus pensamientos. Era Baek Jin-jin, quien le dijo 120 veces. Dae-un, sorprendido, le preguntó qué hacía ahí, y entonces, con una seriedad pasmosa, Baek Jin-jin explicó: «Serían 120 veces si me propusieras matrimonio una vez más». Ella continuó, revelando su peculiar lógica. No importa cuán tonta sea una persona, si te propusieron matrimonio 120 veces, entonces deberías aceptarlos. Dae-un la miró con los ojos abiertos de pura incredulidad. «¿Qué vas a hacer ahora?», le preguntó ella. La respuesta de Dae-un fue un grito de pura sorpresa y quizás una renovada esperanza. Así que después de proponerle matrimonio 120 veces, finalmente Jin-jin aceptó casarse con Dae-un. Con el dinero que había ahorrado, Dae-un montó una posada y poco tiempo después nació su primer hijo, Sung-woo-moon. La alegría de Dae-un y Jin-jin no conocía límites, pero el cuerpo de Jin-jin ya era frágil y el parto la había debilitado aún más. Tras el nacimiento de su segundo hijo, Sung-woo-kang, su salud empeoró tanto que ni siquiera podía salir a tomar aire fresco. Dae-un tuvo que empezar a gastar el dinero que ganaba en la posada en medicinas para su esposa, quien se lamentaba constantemente. «Lo siento, por mi culpa, porque mi cuerpo es tan débil». Él le insistía que no se preocupara por los gastos médicos, que él se encargaría y que ella debía concentrarse en su salud. Ella le agradecía entre lágrimas mientras él la miraba con una expresión de dolor que intentaba ocultar. Con el paso del tiempo, y mientras Jin-jin seguía luchando contra su enfermedad, sus hijos crecieron rápidamente. El primogénito, Sung-woo-moon, era un calco de su madre en belleza y astucia, aunque con un carácter bastante rebelde. Un día, mientras escalaba un árbol, Dae-un le gritó que bajara, pero el chico, con su descaro habitual, le respondió que solo era peligroso para gente gorda como vos, papá. La sorpresa de Dae-un fue evidente. Dae-un le comentó a Jin-jin que su hijo había heredado su belleza, pero no su personalidad. Jin-jin, con un suspiro, le dijo que la enfermedad realmente cambia a las personas. Pero el tiempo trajo consigo un cambio preocupante. El vivaz Woo-moon, aquel que corría por todas partes, empezó a volverse pálido y débil, con su personalidad apagándose como la de su madre. Dae-un lo miraba con profunda preocupación, preguntándose cómo su hijo había llegado a estar tan frágil. Mientras tanto, el segundo hijo, Sung-woo-kang, era la antítesis de su hermano. Fuerte y robusto, capaz de hacer llorar a niños mayores que él sin problema, aunque no destacaba precisamente por su inteligencia. Pasaron los años, y cuando Woo-moon llegó a los 10 y Woo-kang a los 7, un grupo de artistas marciales de Hwasan se hospedó en la posada, y pronto notaron a los chicos. Uno de ellos, viendo a Woo-kang, exclamó que tenía un cuerpo robusto y que con entrenamiento podría convertirse en alguien grande. Dae-un, hinchado de orgullo, ya se lo imaginaba como parte de la honorable comunidad Murim. Pero la alegría de Dae-un se desvaneció de golpe. El artista marcial miró a Woo-moon y sin tapujos declaró que seguramente colapsaría en 5 días. La noticia golpeó a Woo-moon como un rayo, y Dae-un, aunque sorprendido, tuvo que admitir la amarga verdad. El cuerpo de su hijo se había debilitado. Después de que el artista marcial de Hwasan diera ese diagnóstico tan devastador sobre Woo-moon, no pasó mucho tiempo para que la misma secta les hiciera una propuesta inesperada: llevarse a Sung-woo-kang para enseñarle sus artes. La oferta fue un golpe para Dae-un, que lo dejó sin palabras, mientras que Jin-jin y el propio Woo-moon solo podían observar con angustia cómo el destino de su familia daba un giro. Esa misma noche, bajo la luz de la luna, Woo-kang, con su pequeña mochila, se despedía de su padre y su hermano, prometiendo volver pronto. Dae-un solo pudo pedirle que se cuidara, viendo cómo su hijo, con la mirada triste, se iba con los artistas marciales, dejando atrás una sensación de vacío y preocupación. Mientras la figura de su hermano se perdía en la oscuridad, Woo-moon y Dae-un se quedaron solos. El pequeño, aunque su cuerpo se debilitaba cada día más y no podía jugar como antes, nunca se quejaba. Es más, siempre hacía un esfuerzo por ocultar su dolor a sus padres, preocupándose por la salud de su mamá. Pero por mucho que lo intentara, esta vez fue demasiado. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas, porque la realidad de su debilidad era insoportable.
Daegun, al verlo, le preguntó si le dolía mucho, y Gu-mun, con un esfuerzo heroico, sonrió y dijo que estaba completamente bien, que solo quería irse a dormir. Sin embargo, una vez a solas en su habitación, el peso de su destino lo aplastó. ¿Por qué era tan débil? ¿Por qué tenía que sufrir tanto? ¿Por qué no había sido elegido por los artistas marciales de Hwasan como su hermano? Ese día, la decisión de Hwasan no solo cambió el destino de los hermanos, sino que también dejó a Daewoo y Jin sumergidos en una profunda preocupación. Jin, aún postrada, le confesó a su esposo su temor por el mundo Murim, un lugar frío y desolador, y lo preocupada que estaba por Woo-kang, que se había ido, y por Woo-moon, que se quedaba solo. Ella solo deseaba que sus hijos pudieran crecer como niños normales. Daewoo, comprendiendo su angustia, le pidió que descansara mientras él iba a prepararle algo de comer a Woo-moon, porque aunque el futuro fuera incierto, lo importante ahora era cuidar a su familia. Daewoo, que se dirigía a la cocina con la mente puesta en la salud de su hijo, se detuvo en seco al notar una luz inusual que provenía del exterior de la posada. Con curiosidad, se acercó a la puerta y lo que vio lo dejó completamente pasmado. En el cielo nocturno, flotando sobre su hogar, había una figura etérea con cabellos largos y blancos. La escena era tan irreal que la luz parecía bailar a su alrededor, una visión que no podés ver todos los días. Y es que como si el universo conspirara para cambiar las cosas, este fue el día en que los destinos de sus dos hijos se cruzarían con una nueva fuerza. Mientras Woo-kang se embarcaba en su viaje marcial con la secta Hwasan, ese mismo instante, alguien más llegaba para alterar el camino de Woo-moon. La aparición era tan impactante que Woo-moon, que la observaba desde su ventana, no pudo evitar levantarse. Con los ojos fijos en la figura mística que descendía riéndose, exclamó para sí mismo, un Shin-shon, refiriéndose a un sabio o ermitaño taoísta con poderes milagrosos. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia la puerta de su habitación para acercarse, a pesar de su debilidad. El anciano, que parecía no tener apuro, aterrizó con total tranquilidad frente a un Daewoo perplejo. Sin perder el tiempo, el visitante, con una voz calmada, le hizo una petición bastante terrenal. «Estoy hambriento, ¿podrías traerme un plato de fideos simples?» Daewoo, que todavía estaba en shock, reaccionó de inmediato y con una mezcla de nerviosismo y respeto, le dijo a Woo-moon que llevara al invitado al mejor asiento de la posada. Woo-moon, sintiéndose útil por primera vez en mucho tiempo, guió al anciano hasta la mesa, sintiendo una emoción extraña al estar cerca de alguien tan especial. Mientras el misterioso visitante devoraba los fideos con gusto, el pequeño Woo-moon lo observaba con fascinación, pensando para sí mismo que incluso los seres celestiales tienen que comer. Al terminar, el anciano preguntó cuánto le debía, pero Daewoo, con su característica hospitalidad y respeto, se negó rotundamente a aceptar el pago. Para él, servir a un ser de tal magnitud era un honor que el dinero no podía comprar. Simplemente le deseó un buen viaje. El Shin-shon, después de un festín tan generoso, no se sentía bien al irse sin corresponder. Por eso, le pidió a Daewoo papel y pinceles, asegurándole que aunque pobre, no podía irse de esa forma. Daewoo, con una chispa de esperanza, se apresuró a conseguir los materiales, pensando en la bendición que eso podría significar para la salud de su esposa e hijo. Mientras tanto, Woo-moon, que no podía apartar la mirada del enigmático sabio, fue sorprendido observándolo. El Shin-shon, con una sonrisa, le reveló que podía ver el profundo deseo que el niño tenía de aprender artes marciales y cómo había derramado lágrimas por ello. Woo-moon quedó atónito, sin entender cómo el anciano podía saber algo tan íntimo. El Shin-shon simplemente sonrió. Daewoo volvió con el papel y los pinceles, listo para la supuesta bendición. Pero el Shin-shon aclaró que, en vez de una frase, les daría una pintura de paisaje como muestra de su gratitud. Daewoo se sintió un poco confundido, pero el anciano, con una agilidad sorprendente, desplegó el pergamino y con un chasquido empezó a dibujar. En un instante, un hermoso paisaje adornó el papel, y el Shin-shon les pidió que atesoraran esa obra como un recuerdo de su aprecio, anunciando que era hora de partir.
Dae-bung y Woo-moon, aunque todavía un poco desconcertados, le agradecieron con respeto. Justo cuando el Shinshon se preparaba para irse, Dae-bung, impulsado por la curiosidad, le pidió que al menos les dijera su nombre. El anciano, con una risa suave, le preguntó: ¿qué vas a hacer con el nombre de un viejo olvidado? Y mientras se alejaba por la puerta, les dijo que lo recordaran como el hilo del maestro celestial. Tanto Dae-bung como Woo-moon se quedaron petrificados, tratando de descifrar el enigmático mensaje. Pero fue Woo-moon quien de repente escuchó una voz profunda resonando en su mente. Eran las palabras del sabio, que le hablaban de la iluminación religiosa y el deber justo, y de cómo estos no siempre son obvios en su impacto. El Shinshon seguía diciendo que, aunque seas omnisciente e iluminado, podés no ser digno de ser llamado santo. Y finalmente, que el trabajo de ese viejo sabio en este mundo había llegado a su fin. Mientras Woo-moon absorbía estas revelaciones, su mirada se posó en la pintura, que parecía vibrar con un significado oculto. Solo el joven percibió estas palabras, provenientes de enseñanzas antiguas como el Tao Te Ching, aunque en ese momento no comprendía su verdadero alcance. Lo único claro era que ese viejo maestro celestial había dejado una huella imborrable, especialmente en él. Las palabras de Lao Tzu parecían darle vida a todo el paisaje en la mente de Woo-moon, quien se sentía completamente hipnotizado por el movimiento de la pintura. Era como si la obra misma le ofreciera dos tipos de artes marciales: la espada de la ayuda angelical y divina o la maestría de espada del cielo y la tierra. Para Woo-moon era una invitación a un mundo sin límites. Pero, de repente, la voz de su padre lo sacó de su trance. Dae-bung. ¿Eh? Woo-moon, ¿qué te pasa? Woo-moon, sonriendo de forma extraña. Papá, la pintura está viva y se mueve. Dae-bung. ¿Qué? ¿La pintura está viva y se mueve? ¡Qué tontería! Pero Woo-moon solo sonreía, perdido en su propio mundo. Después de ese día, el tiempo pasó rápido. Sang Woo-moon, el que antes había sido un niño enfermizo, ahora tenía 20 años y se había convertido en un joven fuerte. Sin embargo, había un pequeño detalle. Su padre, Dae-bung, no paraba de golpearlo con lo primero que encontraba, ya fuera un palo o una escoba, mientras le gritaba: «Sung Woo-moon, pibe patético, ¿cuántas veces tengo que golpearte para que reacciones? ¡Estás condenado! ¡Ah, papá, me duele! ¡Pará! ¡Estúpido! ¿Cómo te atreves a levantarme la voz?» Pero Woo-moon no respondía. Su mirada seguía fija en la pintura, como si nada más existiera. Dae-bung, enfurecido: «¿De nuevo? ¿Querés seguir viendo la pintura incluso mientras te golpeo? Si no podés aprender nada de tu hermano, al menos sé mejor que el vecino inútil». Woo-moon, sin decir nada, corrió de nuevo para escapar de su padre, mientras los clientes de la posada se reían, acostumbrados a la escena. Y es que, si bien la pintura había ayudado a que el cuerpo de Woo-moon se fortaleciera, su mente, por el contrario, se había perdido por completo, convirtiéndolo en el tonto del pueblo. «¡Papá, es horrible! ¡Tengo que ver la pintura!». Mientras corría sin rumbo, chocó con la pierna de un hombre que pasaba, derribándolo. Los guardias que lo acompañaban no se lo tomaron muy bien. Guardia 1, ¿quién es este idiota? Y sin pensarlo dos veces, le lanzó un golpe que lo mandó al suelo. Guardia 2, imbécil, la señorita casi se lastima por tu culpa. Woo-moon, aturdido, se retorcía en el suelo mientras los hombres le gritaban, pero él no les prestaba atención. Su mirada estaba fija en la figura de una mujer que acababa de aparecer, una figura de la que quizás no podrías escapar. A pesar de los gritos y los golpes, Woo-moon, en el suelo, solo tenía ojos para la figura enigmática de la mujer que acababa de aparecer, como si su presencia lo hubiera hipnotizado. Los guardias, indignados por el caos que había causado, lo llamaban inútil y amenazaban con darle una lección. Pero, en medio de la confusión, un hombre con sombrero de paja intervino. «¡Déjenlo!», les gritó, defendiendo al joven. «No es correcto apacar al débil». Sin embargo, los guardias no apreciaron la intromisión y rápidamente se abalanzaron sobre él, golpeándolo sin piedad. Mientras tanto, un hombre con una bandana en la cabeza y una comitiva se acercó a la misteriosa mujer. Con un tono de aparente cordialidad, la saludó. «¡Qué gusto verte, Yen!». Pero ella, sin siquiera mirarlo, lo recibió con una respuesta apenas audible, un desprecio sutil que el hombre alcanzó a percibir. «¿Qué dijiste?», le preguntó, extrañado. Ella, con una calma inquietante, replicó:
¿Vos escuchaste algo? El hombre, dudando de su propio oído, solo pudo reír nerviosamente y aceptar que quizás había entendido mal, mientras Wu Mun, ajeno a todo, seguía con la mirada perdida en el fondo. Intentando recuperar la compostura, el hombre de la bandana decidió cambiar de tema, mencionándole a Yen un gran encuentro de artes marciales que se celebraría en 10 días en Goryangpyeong, un evento que reunía a los guerreros más grandes del mundo como Jong Hwanbaek, Sang-un y Gwaya Changmi Yenhung, además de otros maestros legendarios que saldrían de las sombras. Buscaba su interés. ¿No crees que deberías aprovechar una oportunidad así? Pero Yen, con una frialdad imperturbable, lo cortó de tajo. Yo haré lo que se me dé la gana. Vos no te metas en mis asuntos. Dando la vuelta sin más, le ordenó a sus guardias que la siguieran, dejando al hombre con una sonrisa forzada y un tic nervioso, y a Wu Mun todavía en su trance. Intentando recuperar la compostura, el hombre de la bandana decidió cambiar de tema, mencionándole a Yen un gran encuentro de artes marciales que se celebraría en 10 días en Goryangpyeong, un evento que reunía a los guerreros más grandes del mundo como Jong Hwanbaek Sang-un y Gwaya Changmi Yenhung, además de otros maestros legendarios que saldrían de las sombras. Buscaba su interés. ¿No crees que deberías aprovechar una oportunidad así? Pero Yen, con una frialdad imperturbable, lo cortó de tajo. Yo haré lo que se me dé la gana. Vos no te metas en mis asuntos. Dando la vuelta sin más, le ordenó a sus guardias que la siguieran, dejando al hombre con una sonrisa forzada y un tic nervioso, y a Wu Mun todavía en su trance. Un poco más tarde, el hombre notó la extraña actitud de Wu Mun, quien seguía con la mirada perdida en la distancia, completamente ido. Lo observó con una mezcla de fastidio y desprecio, preguntándose en qué estaría pensando ese idiota. Mientras tanto, en la posada, Dae-woong se encontraba inmerso en un mar de problemas. Sentado frente a los papeles de su negocio, las cuentas no cuadraban. La posada había sufrido grandes pérdidas y la preocupación lo carcomía. Se lamentaba, sabiendo que, a ese ritmo, no podría cubrir el costo de las medicinas para su esposa y su hijo. La situación era crítica y con el invierno acercándose, la desesperación comenzaba a ganar terreno. La frustración de Dae-woong estalló. Con el puño apretado, observó a Wu Mun, que una vez más estaba absorto mirando la pintura. «Sung-Gu Mun, ese idiota», vociferó. «Cuando yo tenía su edad, ya había ahorrado mucho dinero. Este inútil no me ayuda en nada». Su mente voló a la pintura, maldiciéndola. Pensó en cómo, al principio, creyó que esa obra lo ayudaría a recuperar la salud, pero en lugar de eso, su hijo parecía haberse vuelto más tonto, con la mente cada vez más débil. Furioso, sintiendo que estaba maldecido por no poder tirar esa maldita pintura, estalló. «Ese maldito sabio solo era un estafador astuto. No lo soporto más, la voy a quemar». Dae-woong, cegado por la rabia, se lanzó hacia la pintura. Pero, para su sorpresa, Wu Mun reaccionó con una fuerza inesperada, agarrándolo y empujándolo lejos de la tela. «¡Ah, no, padre!», gritó Wu Mun con una ferocidad que jamás le había visto. Dae-woong, atónito, intentó liberarse, pero su hijo lo sujetaba con una tenacidad increíble. «Soltame, idiota, la voy a romper y quemar», insistió Dae-woong, aunque la voz de Wu Mun resonó con una claridad inusitada. «No podés hacer eso, la pintura es mía». Dae-woong sintió un dolor agudo en la muñeca, que su hijo le apretaba con una fuerza descomunal. «Dios mío, ¿cuándo se volvió tan fuerte?», se preguntó, completamente desconcertado. Wu Mun lo levantó por el cuello y lo zarandeó, mientras Dae-woong, sin aire, gritaba: «Arg, voy a morir por tu culpa, me estoy muriendo». Wu Mun se mantenía firme, protegiendo la pintura con una ferocidad inesperada, mientras su padre, aún jadeando por la impresión y la fuerza de su hijo, no podía creer lo que estaba pasando. La tensión en la posada era palpable, pero de repente la puerta se abrió, revelando a dos nuevos clientes, un anciano de aspecto distinguido y una joven que lo acompañaba. ¿Están cerrados hoy?, preguntó el anciano, al ver la extraña escena. Dae-woong, volviendo a la realidad con un sobresalto, se apresuró a atenderlos, forzando una sonrisa. «No, para nada. Adelante, pasen por favor». Con un gruñido ahogado, Dae-woong le lanzó una mirada amenazante a su hijo. «A vos, Wu Mun, después me ocupo de vos», le advirtió,
claramente postergando la reprimenda por la llegada de los visitantes. La joven, que parecía llamarse Dua, no pudo evitar soltar una risita por la situación, cubriéndose la boca. Ya sentados en una mesa, Daeung tomó el pedido. «Psh, él va a querer 2 raciones de fideos simples y yo quiero un plato de fideos de pollo y un plato de dumplings», dijo la joven con entusiasmo. Mientras Daeung se dirigía a la cocina, el anciano, que se hacía llamar maestro Tai Shang Mun-yu, miró a su acompañante. «Dua, ¿todavía no superás ese hábito ridículo? ¿Qué pensaría la gente si te reís así?». Ella, con una sonrisa pícara, respondió: «Perdón, maestro, pero ¿qué se supone que tengo que hacer si la situación es graciosa? ¿Vos no te estabas riendo un poquito también?». El anciano, al ver que no podía ganarle, solo pudo reír un poco y admitir su derrota. Pero entonces su mirada se detuvo en Wu-moon, que seguía absorto mirando fijamente la pintura colgada en la pared. «¿Qué crees que está mirando tan intensamente?», le preguntó el anciano a Dua. La curiosidad lo llevó a acercarse. Con una ceja levantada, el maestro Tai Shang Mun-yu observó la obra. «Oh, no sé quién la pintó, pero me asombra lo bien que utilizaron la técnica clásica», comentó, impresionado. Wu-moon, a su lado, seguía en su propio mundo, la mirada perdida en la pintura, como si ésta lo arrastrara a otro lugar. «Maestro Tai Shang Mun-yu, ¿qué están haciendo? Ya serví la comida, vengan a comer», los interrumpió Daeung, quien ya había terminado de preparar los platos. El anciano se disculpó, murmurando que sus sentidos estaban un poco... Mientras tanto, Daeung, aún molesto con Wu-moon, decidió aprovechar la oportunidad. «Oí, sinvergüenza», le gritó a su hijo. «Andá y lleva esto a la familia Munga, se suponía que iba a ser entregado ayer y ya está demorado». Wu-moon se negó al principio, aferrándose a la pintura. «No, no quiero, no voy a dejar la pintura». La ira de Daeung crecía. «Si no vas, la tiro a la basura», amenazó, apuntando a la obra. La amenaza surtió efecto. Los ojos de Wu-moon se abrieron de par en par. «¿De verdad? ¿La vas a tirar?». «Sí, te lo prometo. Ahora andate rápido», insistió Daeung, sabiendo que esa era la única manera de que su hijo obedeciera. Wu-moon, con el corazón apretado pero la promesa de su padre en la mente, tomó el pedido y salió corriendo a toda velocidad. «Está bien, vuelvo enseguida», gritó antes de que la puerta se cerrara de golpe tras él. Dentro de la posada, el maestro Tai Shang Mun-yu intentaba comer, pero su mente no paraba de darle vueltas a la pintura. Algo en ella era extraño, lo molestaba. «¿Por qué me inquieta tanto?», se preguntaba. Dua notó su distracción. «Maestro Tai Shang Mun-yu, ¿qué estás pensando tan profundamente? Ni siquiera me respondes cuando te llamo». El anciano, sobresaltado, se levantó de su asiento. Fue directamente hacia la pintura y la miró fijamente. Una exhalación profunda escapó de sus labios, sus ojos se abrieron al volver a contemplarla. Entonces, la verdad lo golpeó. La pintura, lejos de ser una simple obra de arte, irradiaba una energía que solo podía describirse como surreal. «Tenía razón, esto no es solo una pintura», exclamó el anciano, su rostro ahora serio y lleno de asombro. «¿Cómo es posible que una simple imagen tenga una energía tan fuerte y surreal?». El maestro Tai Shang Mun-yu no solo sentía una energía surreal, sino que la pintura parecía cobrar vida frente a él, con movimientos y vibraciones que resonaban en el aire. La experiencia lo dejó sin aliento y con una mirada estupefacta exclamó que no era solo una pintura, sino un verdadero tesoro, algo exquisito que seguro valía millones. Dua, su acompañante, no entendía por qué el maestro se había puesto así, pero la reacción de este era clara. Se acercó a Daeung y le preguntó, sin rodeos, si podía venderle la pintura. El anciano estaba tan desesperado por tenerla que le prometió pagar lo que pidiera, sin importar el precio. Para Daeung, inmerso en sus problemas económicos y la enfermedad de su esposa, esa propuesta parecía una bendición disfrazada, la oportunidad perfecta para conseguir el dinero que tanto necesitaba y, de paso, librarse de esa odiosa pintura que lo atormentaba. Mientras tanto, lejos de ahí, Wu-moon corría a toda prisa, con una sonrisa de oreja a oreja. Su único pensamiento era volver rápido a la posada para poder contemplar su amada pintura.
De vuelta en la posada, Daeung, sin saber el valor real de lo que tenía entre manos, pensó un momento y sugirió un precio de apenas 5 ñangs. El maestro se quedó perplejo por la oferta, dudando si había pedido demasiado. Pero el anciano, sin dudarlo ni un segundo, lo tomó del brazo con una alegría inmensa, confirmando que 5 ñangs eran perfectos. Daeung sintió un alivio inmenso al ver el dinero brillar en su mano. Con esa suma podría comprar medicinas para su esposa y la mejor carne para su familia. Aunque una parte de él se sentía mal por Gumon, pensaba que en el fondo era lo mejor deshacerse de esa pintura. Ya era de noche cuando el maestro Taishan Munyu y Dua se disponían a marchar, agradeciendo la cena. Pero de repente, el anciano se detuvo. Sentía que había pagado mucho menos de lo que realmente valía la pieza. Así que, para compensar a Daeung, le extendió una magnífica espada. Dua se horrorizó, reconociendo el arma como la legendaria espada divina blanca perforadora. «¿Cómo vas a entregar una reliquia así por una pintura tan desalineada?», le reprochó a su maestro. Daeung, por su parte, aceptó la espada sin entender del todo su importancia. Solo pensaba en lo valiosa que debía ser y cuánto dinero podría obtener al venderla. Después de las despedidas, el maestro y Dua continuaron su camino, mientras Daeung les deseaba un buen viaje. Pero el silencio de la noche fue interrumpido por un grito desesperado. Era Gumon, que regresaba a la posada y, al entrar, su mirada se fijó en el lugar donde siempre estaba su pintura. Desesperado, preguntó a gritos dónde estaba, si alguien se la había robado. La desesperación de Gumon lo llevó a encarar a su padre, preguntándole si había quemado la pintura. Daeung, aunque asustado, negó rotundamente, pero su nerviosismo lo delató cuando Gumon, con una mirada penetrante, le preguntó directamente si la había vendido. La negación entrecortada de su padre fue la confirmación que necesitaba, y la furia se apoderó de él. Gumon exigió, asumiendo que era parte de la transacción. Su padre, con el semblante cansado, intentó explicarle lo difícil que habían sido las cosas para la familia, pero Gumon no escuchaba razones. En un acto de desesperación, amenazó con contarle a Jin, su madre, que Daeung había vendido la pintura y le había mentido. Esa amenaza impactó fuerte en Daeung, quien se horrorizó no solo por la implicación de su esposa, sino al ver la frialdad en los ojos de su hijo. El mismo tono de voz, la misma sentencia sobre los mentirosos que su madre solía usar. Le dio un escalofrío al darse cuenta de que Gumon estaba completamente perdido, que ya no quedaba nada del hijo que conocía. Así, Daeung le entregó la espada. Womun, con la hoja en mano, preguntó sobre los visitantes que habían estado en la posada, y su padre le respondió que se habían ido hacía un rato. Con un grito de ¡Mi pintura!, Womun salió corriendo de la posada dispuesto a recuperarla. Daewon se quedó allí, inmóvil, mirando a su hijo desaparecer en la oscuridad de la noche, incapaz de creer hasta dónde había llegado su obsesión. Mientras tanto, a unos kilómetros de distancia, el maestro Taishan Munyu y Dua caminaban por un camino arbolado bajo la luna. Dua notó el paso apresurado del maestro, sugiriendo que estaba muy feliz con la pintura. El maestro, con una sonrisa, confirmó su emoción por estudiarla, admitiendo que su entusiasmo no tenía límites. No obstante, no pudo evitar pensar en el tonto hijo del posadero y en su evidente apego a la obra. Dua, divertida, imaginó el escándalo que Womun armaría cuando volviera y no la encontrara. Pero de repente, el maestro se detuvo en seco, dándose cuenta de un detalle crucial. «Me olvidé completamente de ese chico». Justo en ese instante, una voz familiar, cargada de furia, resonó en la noche. «¡Deténganse ahora mismo!». Ambos voltearon para ver a Womun, corriendo hacia ellos, con la espada de su padre en la mano, gritando «¡Esa es mía!». El maestro, sorprendido, intentó detenerlo, llamándolo sinvergüenza, pero Womun no le dio tiempo. Con un golpe poderoso, desató una ráfaga de energía que el maestro apenas logró esquivar. La fuerza del ataque fue impactante. Acorralado, el maestro miró a su atacante y, con un grito de asombro, lo reconoció. «¡Vos sos el hijo del posadero!». Dua, a su lado, solo pudo emitir un sonido de confusión, mientras la escena se transformaba en una confrontación inesperada bajo el manto de la noche. Womun, con la espada de su padre en mano, arremetió contra el maestro, exigiendo con furia que le devolviera la pintura.
Su golpe, sin embargo, no impactó al anciano, pero sí hizo que Dua se alterara. El maestro, por su parte, empezó a darse cuenta de que, a pesar de su apariencia, el joven poseía un entrenamiento marcial inesperado, lo que lo intrigó. Ante la insistencia de Wu Mun, el maestro se preguntó si realmente comprendía el valor de lo que estaba defendiendo. Dua, molesta por la arrogancia del chico, le recriminó su actitud. Pero el maestro mantuvo la calma y le explicó que ya le había comprado la pintura a su padre, así que no tenía por qué devolverla. Wu Mun no pudo ocultar su frustración ante esa respuesta. Con una sonrisa apenas perceptible, el maestro reconoció que el rugido de Wu Mun de hace un rato era pura energía. Había un secreto, no solo en la pintura, sino también en el chico. Un plan empezaba a formarse rápidamente en su mente. Mientras tanto, Wu Mun, en medio de su frustración, se dio cuenta de algo crucial. La pintura, se dio cuenta, había sido un pago del Shinshon anciano por los servicios de su padre. No era realmente suya, y él se había aferrado a ella tercamente. El maestro, notando el cambio en su expresión, le preguntó si era consciente de que su familia estaba pasando por un momento difícil, especialmente con la salud de su madre. La mención de las facturas médicas de su mamá lo golpeó como un rayo. Se sintió estúpido por haber olvidado por completo una preocupación tan importante. Con la cabeza gacha y el puño apretado, Wu Mun se disculpó sinceramente, pidiéndole al maestro que se quedara con la pintura. El maestro lo observó con una expresión pensativa, reconociendo que, a pesar de todo el alboroto que había causado, el corazón del chico estaba en el lugar correcto. Con una sonrisa en el rostro, el maestro propuso un trato inesperado. Si Wu Mun lograba tocarlo aunque sea una sola vez, le devolvería la pintura y además le entregaría el dinero. Dua, a su lado, no podía creer lo que oía. ¿Por qué el maestro haría una oferta así? Dua no entendía la propuesta, pero Wu Mun estaba en shock. ¿Qué?, se preguntó. ¿Hablas en serio? El maestro, con una calma que revelaba su inmensa riqueza, le aclaró que el dinero para su familia no significaba nada para él. ¿Y bien?, le insistió, ¿aceptás? Sin pensarlo dos veces, con una mezcla de desesperación y esperanza, Wu Mun exclamó, «Sí, acepto». La certeza de Wu Mun era inquebrantable. Sabía que podía ganar el dinero que tanto necesitaba para la medicina de su mamá, además de recuperar su preciada pintura. No era un desafío menor. El hombre frente a él no era otro que Jin Won Myung, el espadachín número 1 de Kunlun, considerado uno de los grandes maestros. Wu Mun, con un brillo en los ojos, le preguntó si no se arrepentiría, si de verdad le entregaría todo lo prometido. El maestro, con una sonrisa de confianza absoluta, se rió. «Arrepentirme. Te desafío a que lo intentes y me hagas arrepentir». En ese instante, Wu Mun solo podía pensar en la victoria, en cómo eso resolvería todos sus problemas. El combate empezó de golpe. Wu Mun lanzó un ataque desesperado, moviéndose con una furia cruda, casi animalesca, pero sin técnica aparente. El maestro, sin embargo, lo esquivó con una facilidad asombrosa, casi con un aire de aburrimiento. Una curiosidad cruzó su mente al ver esos movimientos tan peculiares. No eran los de alguien entrenado en artes marciales. Con un simple y casi imperceptible movimiento de mano, el maestro repelió a Wu Mun lanzándolo con una fuerza invisible que lo dejó gritando de dolor. A pesar de la caída, Wu Mun se levantó de inmediato, con los ojos llenos de una determinación feroz. Volvió a la carga, lanzándose una y otra vez con un grito de frustración en cada embate. Pero no importaba cuánto lo intentara, el maestro era como una sombra inalcanzable, esquivando cada golpe sin esfuerzo. Con otro movimiento sutil, Wu Mun fue derribado de nuevo, esta vez con un lamento. Desde el suelo, aturdido y sin entender, solo podía preguntar, «¿Cómo? Si ni siquiera me tocaste». La frustración se convirtió en una nueva ola de coraje. «Esta vez sí lo voy a atrapar», se prometió Wu Mun, levantándose con renovada furia. Pero el maestro, con una mirada más seria ahora, no le dio tregua. Cada intento de Wu Mun era contrarrestado con una facilidad abrumadora. Cada golpe invisible lo devolvía al suelo con un impacto brutal.
Finalmente, un último ataque lo lanzó violentamente, cayendo de espaldas y golpeándose la cabeza, mientras el maestro lo miraba impasible. Wu Mun estaba exhausto y visiblemente herido, pero la batalla aún no terminaba. Aunque herido y en el suelo, Sun Wu Mun se negó a rendirse. El maestro, que lo observaba impasible, lo instó a abandonar, pero Wu Mun lo desafió con una mirada furiosa, decidido a seguir adelante. En ese instante, una revelación lo golpeó. Los movimientos del maestro, tan elusivos, eran idénticos a las delicadas danzas de las hojas en la pintura del Shinshon. Si lograba descifrar esa fluidez, nada lo detendría. Volvió a cargar, pero el maestro solo lo observaba con curiosidad, notando sus movimientos instintivos. Wu Mun lanzó un ataque, que fue bloqueado con facilidad, y una vez más, la fuerza del maestro lo lanzó violentamente, haciéndolo estrellarse contra un árbol. Su cuerpo se desplomó agotado. Dua, la acompañante del maestro, no pudo contener su preocupación y le reprochó que fuera tan duro con alguien que ni siquiera conocía las artes marciales. Internamente, el maestro se sorprendió al darse cuenta de que había usado una técnica de poder real y que, por un momento, Wu Mun pareció anticipar sus movimientos. Esto lo llevó a usar más fuerza de la que pretendía. Pero Wu Mun, al levantarse y empuñar un simple palo que encontró, tuvo otra epifanía. Sus brazos eran demasiado cortos, necesitaba una extensión. Y de nuevo, su mente volvió a la pintura, esta vez fijándose en el movimiento de las ramas al viento. Si tenía la espada, si tenía un palo, podría tocarlo. Con un grito desesperado, Wu Mun se lanzó de nuevo. El maestro estaba perplejo, preguntándose cómo había desbloqueado sus puntos de energía tan rápido, o si acaso estaba escondiendo una resistencia sobrehumana. Para el maestro, este joven no era normal. El impacto de Wu Mun, cargado con la fuerza del palo, fue brutal. Golpeó al maestro con una potencia inusitada que resonó con un crujido. El maestro, con un grito de dolor, sintió cómo su brazo cedía ante el golpe. La fuerza del golpe de Wu Mun lanzó al maestro por los aires, que aterrizó con un grito de dolor. Dua, al ver a su abuelo herido, corrió hacia él, entendiendo que a pesar de que había usado una de sus técnicas más poderosas para defenderse, el chico había logrado golpearlo. Sin embargo, su confusión aumentó al ver a Wu Mun tendido en el suelo, retorciéndose de dolor y tosiendo sangre. El maestro, mal herido y con sangre en su brazo, se acercó a Wu Mun y al verlo en ese estado, empezó a comprender lo que había pasado. Se dio cuenta de que Wu Mun había aprendido artes marciales simplemente al observar la pintura, pero su cuerpo, sin el entrenamiento adecuado, no pudo soportar el impacto de su propio ataque ni el contraataque del maestro. Al ver el estado crítico del joven, que gritaba de agonía y pedía ayuda porque sentía que se estaba muriendo, el maestro sintió un profundo remordimiento por haber causado tanto daño a un muchacho inocente. Sin perder un segundo, el maestro ordenó a Wu Mun que se sentara en la posición de loto, empujándolo con urgencia mientras el chico seguía gimiendo de dolor. Luego, con la voz grave, le pidió a Dua que lo protegiera a él y a Wu Mun con más rigor que nunca durante la próxima hora, asegurándose de que nadie se les acercara. Con Wu Mun en posición, el maestro le advirtió que su vida dependía de su obediencia y que no debía abrir los ojos ni por un segundo, sin importar cuánto doliera. Mientras el maestro comenzaba a entonar un canto para sanar a Wu Mun, se dio cuenta de la magnitud del daño. El cuerpo del chico estaba destrozado. Podría salvarlo usando toda su energía, pero eso significaría que Wu Mun nunca más sería capaz de usar energía para las artes marciales. A pesar del sacrificio y de su pesar por su propia curiosidad, el maestro se prometió salvarlo sin importar el costo. En su agonía, Wu Mun murmuraba los nombres de sus padres, mientras Dua, quien vigilaba el perímetro, sentía una extraña vibración a su alrededor. Reconoció el camino como la ruta de Goryang Piang, un lugar donde sabían que sus enemigos podrían aparecer. La preocupación de que su abuelo estuviera tan vulnerable en ese momento la llevó a pedirle desesperadamente que regresaran, pero ya era tarde. Unos ruidos entre los arbustos anunciaron la llegada de varias figuras. ¡Qué suerte la nuestra!,
exclamó una de ellas, revelando que los habían estado siguiendo. Dua se giró impactada, preguntando quiénes eran, y las figuras se revelaron como los 4 malvados y ruidosos corruptos, quienes habían venido a buscar venganza contra el maestro Jin Wanmieng de Kunlun. Dua se dio cuenta de que habían sido seguidos todo este tiempo, y que, estando solos y con su abuelo herido, no tendrían ninguna oportunidad contra ellos. El maestro, gravemente herido, yacía vulnerable mientras Dua lo miraba con desesperación, sin saber qué hacer. Su pánico era palpable al ver a los 4 malvados y ruidosos corruptos. Ella se interpuso, desafiando a los atacantes, pero ellos solo se burlaban de su valentía y de la debilidad del maestro. Le recordaron que en su estado hasta un niño podría matarlo, y luego se regocijaron con la idea de humillar al espadachín número 1 de Kunlun, Jin Wanmieng, antes de acabar con él. Los villanos avanzaron para atacarla, viéndola como un simple juguete. Justo cuando uno de ellos estaba a punto de golpearla, Dua gritó el nombre de su abuelo, sintiendo que todo estaba perdido. Pero en un parpadeo, una figura oscura se lanzó entre ellos, bloqueando el ataque con un bastón. Los villanos confundidos se detuvieron. Era Wu Mun, quien se había levantado completamente lúcido y con una mirada furiosa, reprendiendo a los maleantes por atacar a su maestro y a la joven. Él los llamó la peor escoria, y la respuesta no se hizo esperar. Enfurecidos decidieron que el primero en morir sería Wu Mun y se lanzaron sobre él. Sin inmutarse, Wu Mun desvió sus espadas, que se hicieron añicos al instante. Los atacantes quedaron impactados al ver cómo sus armas se rompían sin esfuerzo. Wu Mun, con una calma que revelaba su poder, les dijo que eran patéticos por no saber juzgar a su oponente. Dua, que había sido testigo de todo, se dio cuenta de la verdad. Wu Mun no era solo fuerte, era un maestro de las artes marciales. Mientras tanto, el maestro seguía con el proceso de curación, pero ahora sentía que su energía estaba siendo absorbida por una fuerza desconocida dentro del cuerpo de Wu Mun. Esta energía formaba líneas rojizas que se entrelazaban, drenando al maestro, que se preguntaba qué estaba sucediendo. Wu Mun, envuelto en un aura mística, sentía su propio cuerpo desintegrarse y reformarse con esa misma energía. Con sus manos resplandecientes, se dio cuenta de que esa era la fuerza que el anciano le estaba transfiriendo. La absorción era total, y de repente, Wu Mun reconoció las líneas de energía que lo rodeaban. No eran otras que las mismas líneas del paisaje que había estado pintando obsesivamente, la esencia del Xinshon que ahora se manifestaba dentro de él. Wu Mun asimilaba la energía del Xinshon y ahora entendía que esas mismas líneas que pintaba obsesivamente no eran solo un dibujo, sino una guía. Una guía que, combinada con la energía del maestro, podía reparar su propio cuerpo. Instintivamente empezó a absorber y a reestructurarse, y aunque el proceso parecía durar una eternidad, su cuerpo comenzaba una metamorfosis poderosa de la que él aún no era consciente. La transformación era intensa. Wu Mun, con un grito ahogado, escupió sangre, una manifestación de la energía que reformaba su cuerpo. Al mismo tiempo, el maestro, exhausto por la curación y sus propias heridas, también se derrumbó, tosiendo sangre. Mientras se recuperaba, percibió una anomalía en el ambiente. ¿Qué está pasando?, se cuestionó, preguntándose por ese inexplicable poder y el persistente olor a sangre, buscando a su acompañante. De repente, Dua apareció, visiblemente alterada. ¡Abuelo!, exclamó, señalando un grupo de cuerpos tendidos. El maestro se horrorizó al reconocerlos. Eran los 4 malvados y ruidosos corruptos. ¿Cómo?, se preguntó, sabiendo que Dua nunca podría haberlos derrotado sola. Ella, al borde de las lágrimas, le contó que un misterioso hombre con lanza, que se presentó como Gyeong-hung, los había salvado y luego desaparecido tan rápido como llegó. El nombre resonó con fuerza en el maestro. Un suspiro escapó del maestro. «Estoy muy en deuda con él», murmuró, reflexionando sobre la suerte que habían tenido. Pero al mirar a Wu Mun, una nueva pregunta surgió. ¿Acaso también le debían su buena fortuna a ese joven?
Se dio cuenta de que, aunque había gastado un tercio de su energía para salvarlo, había aprendido algo invaluable en el proceso. Dua, preocupada, preguntó si Wu Mun estaba muerto. El maestro sonrió levemente. «No, pronto despertará», le aseguró. Justo entonces, Wu Mun exhaló profundamente, abriendo los ojos. «Estoy vivo», susurró, y al ponerse de pie, sintió un cambio profundo. Todo ese tiempo, había intuido que lo que estaba aprendiendo de la pintura del Xinshon eran en realidad artes marciales. Y ahora, con su cuerpo renovado, tenía la confirmación. La fuerza y la energía que había liberado no eran más que su propio poder interno, finalmente desatado. Wu Mun, ahora completamente lúcido y dueño de un poder que apenas empezaba a entender, le agradece al maestro por haberlo salvado. Este, ya recuperado de las heridas, se disculpa por haberlo puesto a prueba, explicándole que su intención original era solo regresarle la pintura y el dinero. Pero Wu Mun, lejos de guardar rencor, le asegura que solo siente gratitud. Sin embargo, el maestro no parece haber salido ileso de este encuentro. Le pregunta a Dua cuánto dinero les queda, lo que la deja perpleja. El maestro insiste en que, al regresar, revisará las cuentas con cuidado, dando a entender que el ritual de sanación tuvo un costo. Al ver que Wu Mun intenta devolverle el dinero, el maestro se niega rotundamente, pidiéndole que se quede con él. Como guerrero Yonka, que ha abandonado los deseos mundanos, explica que la compensación, aunque sea poca, es para Wu Mun, que lo salvó y ahora tiene un cuerpo más sano. Wu Mun duda, siente que no está bien aceptar tanto, pero al pensar en su madre, en su enfermedad y en las medicinas que necesita, toma el dinero. Con una sonrisa, le promete al maestro que lo usará sabiamente para ayudarla. El maestro, con una expresión de satisfacción, observa a Wu Mun. Sabe que fue una transformación total. Ahora es una persona completamente nueva, con un potencial que incluso podría superar sus propias expectativas. El maestro, con los cuerpos de los atacantes tendidos en el suelo, le cuenta a Wu Mun que esos eran los 4 malvados y ruidosos corruptos, quienes buscaban vengarse y lo esperaban para atacarlo. Pero gracias a Zheng Hong, el famoso Guaya Changma que participará en el torneo de Goryangpyeong, se salvaron. Wu Mun, con los ojos bien abiertos por la sorpresa, se da cuenta de la magnitud de la deuda. El maestro le devuelve la pintura a Wu Mun, ignorando lo que pasó con los atacantes, y con una curiosidad genuina le pregunta quién la dibujó. Wu Mun confiesa que es un misterio para él también, pero que el artista, antes de irse, se presentó como el hilo del maestro celestial. El maestro se queda helado, repitiendo esas palabras con asombro, antes de soltar una risa que denota una profunda comprensión. Finalmente, todo tiene sentido. Intrigado, Wu Mun le pregunta si sabe algo más sobre el artista. El maestro le devuelve la pregunta, cuestionándole si sabe algo de taoísmo. Wu Mun solo conoce lo básico, que es algo estudiado por monjes. El maestro, con un gesto de comprensión, se dispone a compartir lo poco que sabe sobre el enigmático cuadro, llevándonos a un viaje a los 3 reinos de Corea, durante el periodo en que la rebelión de los turbantes amarillos desató el caos. En medio de ese caos que la rebelión de los turbantes amarillos desató en los 3 reinos de Corea, surgió su líder, Yang Yue, conocido por seguir el taoísmo y practicar la hechicería, encabezando el movimiento del Gran Camino de la Paz. Pero ojo, que junto a esta corriente, otra se popularizaba a la vez, el camino de los 5 sacos de arroz, también llamado el de los maestros celestiales, liderado por Yang Ling, o como se le conocía, el maestro celestial Chang. Frente a esta revelación, Wu Mun lo mira al maestro intrigado, comprendiendo que el hilo del maestro celestial del que le había hablado el sabio no era otro que el camino de los 5 sacos de arroz y la secta Cheonsa. Esto lo conecta directamente con el mismísimo Chang Ling. El maestro le explica que las enseñanzas marciales de la secta Cheonsa se perdieron con el último de sus seguidores, aunque de alguna forma se transmitieron bajo el nombre de Cheongado y siguen existiendo hoy. Entre risas, le confiesa que le asombra que Wu Mun haya aprendido estas artes que se creían extintas. Cuando Wu Mun le pregunta quién dibujó la pintura, el maestro admite que eso sigue siendo un misterio para él, asumiendo que el artista solo buscaba pasar las enseñanzas de Cheonsa. En ese momento, el maestro entiende por qué Wu Mun pudo absorber su energía con tanta facilidad.
El poder de la pintura era la raíz del taoísmo, la energía pura de la secta Cheonsa. Y aunque lo tienta la idea de tomar a Wu-Moon bajo su ala, el maestro sabe que eso traería problemas y oposición a su facción Kunlun, por lo que, sacudiendo la cabeza y con un poco de arrepentimiento, decide ofrecerle una ayuda más modesta por ahora. Le explica a Wu-Moon que aunque tiene una gran habilidad con la espada y la energía, le falta algo crucial, el juego de pies. Wu-Moon, desconcertado, le pregunta qué significa eso. El maestro no puede creer que haya sido derrotado por alguien que ni siquiera conoce un concepto tan básico. Así que, el maestro, a modo de disculpa y penitencia, le explica que el juego de pies es el arte de mover los pies en un duelo, cómo acercarse, cómo moverse lateralmente, cómo rodear al oponente, y le promete enseñarle uno de esos movimientos. Pero mientras eso pasaba, la escena cambia a otro lugar, donde vemos a Yen en una conversación importante. Resulta que su clan necesita al menos 50 guerreros para mantener su prestigio ante las otras familias nobles, pero apenas si llegaron a 30. Yen, con la frente arrugada, comprende que necesitan mostrar una fachada fuerte y decide que lo más sensato es poner avisos por su aldea y las cercanas. Pero aclara con una mirada seria que no están buscando trabajadores, están buscando guerreros. Yen le explica al comandante Yang que su verdadero propósito no es ir a la guerra, sino proyectar una imagen de fuerza tan grande que nadie se atreva a desafiarlos. Por eso, les basta con contratar gente que simplemente parezca guerrera, trabajadores disfrazados que den la impresión de un ejército masivo. Yang, aunque un poco dudoso, obedece. Sin embargo, en el fondo, Yeon piensa para sí misma que sería genial si al menos hubiera un hombre realmente útil entre esos reclutas. Mientras tanto, Wu-Moon está luchando para seguir el implacable juego de pies del maestro Tai Shang Mun-Hu, un movimiento tan rápido y etéreo que parece emborronarse ante sus ojos. Frustrado al no poder captar los detalles, Wu-Moon se da cuenta de que así no va a aprender nada. Es entonces cuando decide concentrar toda la energía de su Shinshon en la mirada, como si quisiera atravesar el velo de velocidad. Y así, en un parpadeo, el mundo se aclara. El juego de pies, que era uno de los más difíciles de la secta Kunlun, ahora se revela en toda su complejidad. Wu-Moon, con un control asombroso, logra descifrar cada paso, cada giro, cada estocada del maestro. Una vez que el maestro termina su demostración, le pregunta a Wu-Moon si ya memorizó todo, asegurándole que dejó las huellas del movimiento marcadas para que las pueda estudiar después. Wu-Moon, agradecido, le da las gracias. Con la lección aprendida, el maestro y Dua se disponen a partir. Pero antes de irse, el maestro le entrega a Wu-Moon el Medallón de Amistad Kunlun. Le explica que, como no puede darle la espada divina blanca perforadora que había prometido, este medallón será su valioso reemplazo. Dua, al escuchar esto, no puede evitar un pequeño respingo, sabiendo el verdadero peso de ese objeto. El maestro le pide a Wu-Moon que prometa nunca venderlo ni tirarlo, y le asegura que no se arrepiente en lo más mínimo de habérselo entregado. Wu-Moon acepta la promesa, diciendo que espera poder visitar Kunlun en el futuro. Así se despiden, con Wu-Moon deseándoles un buen viaje. Maestro y Dua se despidieron de Wu-Moon, que los vio marcharse bajo la noche estrellada. Dua no pudo evitar voltear la mirada, sorprendida por el cambio tan drástico que había ocurrido en Wu-Moon, aunque no sospechaba que ese día, que les pareció corto y largo a la vez, traería transformaciones aún más inesperadas a la vida de él. Wu-Moon, ahora con la espada de su padre en la cintura, solo los despidió con una sonrisa. Poco después volvió a la posada, donde Dae-Woong lo recibió con asombro. «¡Oh, Wu-Moon, volviste!», exclamó sorprendido. Con una actitud resuelta, Wu-Moon le entregó una pequeña bolsa a su padre. «Acá tenés la plata para la medicina de mamá», dijo, mientras colgaba la pintura del Shinshon en su lugar habitual. Dae-Woong, que lo miraba boquiabierto, apenas pudo preguntar, ¿De dónde sacaste esta plata? ¿Y también recuperaste la pintura? Wu-Moon, sin darle mucha importancia, respondió, «Simplemente se dio así. Resultó bien, recuperé la pintura y la plata». Pero su tono cambió rápidamente. Con una mirada seria lo confrontó. «De todos modos, estuvo mal que vendieras la pintura sin mi conocimiento. Si me engañas otra vez, le voy a decir a mamá». Dae-Woong, impactado por la confianza y la claridad en las palabras de su hijo, solo pudo asentir. En su mente, una idea comenzaba a formarse. «Parece un poco diferente.
Es como si hubiera recuperado sus capacidades mentales. Wu-mon, ajeno a los pensamientos de su padre, se sentó frente a la pintura, su mirada fija en ella. Quería volver a ese mundo de fantasía, a reencontrarse con las líneas de la pintura que lo habían guiado y le habían dado su poder. Dae-ung lo observaba con preocupación, preguntándose si su hijo estaba volviendo a su vieja obsesión. La conexión no se daba. Frustrado y agotado, terminó tirado en el suelo de su habitación, confirmando con amargura: sí, no está funcionando. Wu-mon seguía intentando, bajo la oscuridad de la noche, pero la conexión con la pintura simplemente no volvía. La frustración lo consumía, haciendo que Dae-ung lo observara con creciente enojo desde lejos, pensando que su hijo no había cambiado en absoluto. 4 días después, la escena se repetía. Wu-mon frente a la pintura y Dae-ung acercándose, hirviendo de ira. Al final estalló. Con un golpe, su padre le gritó que era un idiota, que lo estaba volviendo loco, que lejos de mejorar parecía estar peor. Lo acusó de torturar a sus padres y en un arrebato de desesperación amenazó con quemar la pintura. Wu-mon, con una mirada de profunda tristeza, lo detuvo y le pidió perdón, confesando haber sido egoísta. Aseguró que no volvería a ser el mismo, y Dae-ung, impactado, apenas pudo preguntar si era verdad. Con el dolor reflejado en sus ojos, Wu-mon se disculpó de nuevo. Para él, la ilusión se había desvanecido, y por el bien de sus padres, debía abandonar aquello y olvidarlo. Fue entonces cuando Dae-ung, abrumado por la emoción, rompió en llanto, creyendo que su hijo al fin había recuperado la cordura. Wu-mon, al verlo, no pudo evitar reflexionar sobre cómo su obsesión lo había cegado, haciéndole daño a quienes más quería. Se disculpó una vez más, prometiendo vivir bien de ahora en adelante, mientras su padre lo abrazaba con alivio. Más tarde esa noche, Dae-ung dormía profundamente, aún sollozando entre sueños, murmurando que su hijo había regresado. Wu-mon lo observaba en silencio, luego se sentó frente a la pintura, con los ojos cerrados, sumido en sus pensamientos. Fue en ese momento que una voz, desde la oscuridad, se disculpó. «Lo siento, hijo mío». El anciano Shinjon, con una voz que venía de la oscuridad, te confiesa que lamenta no haber podido cumplir su promesa, porque hay una condición conocida como Taiyang Chichai, algo que es imposible de superar. Y para que lo entiendas, te explica que es cuando el cuerpo se ve abrumado por un exceso de energía, como un fuego interno, y quien la padece no suele vivir más de 7 años. En ese momento te sobresaltás, aún en la oscuridad te das cuenta de que no estás solo. Un joven, que se parece a vos, está postrado en una cama, visiblemente enfermo, y el anciano está a su lado. Te preguntás quién es ese chico, si está mal, y el anciano te confirma que sí, que está enfermo. Te revela entonces que su propio deseo de intentar curar la Taiyang Chichai fue lo que hizo que su Xian, su capacidad de ascender a la inmortalidad, se deteriorara. Te asombrás y le preguntás qué es exactamente eso de Taiyang Chichai. El anciano te explica que es una condición donde una persona nace con una energía excepcionalmente fuerte, pero a la vez volátil. Esa energía crea un desequilibrio de yin y yang que los deja extremadamente débiles y suelen morir antes de cumplir los 20 años. Te quedás helado. Es una enfermedad tan rara, te dice, que casi nadie sabe de qué se trata. Y cuando le preguntás si se refiere a otros niños que también la padecían, te confirma que sí. Por 200 años estuvo intentando salvar a estos chicos, pero todos sus esfuerzos fueron inútiles. Entonces la visión cambia, te ves a vos mismo, más joven, de pie frente a una pintura, y el anciano te pregunta si te gustaría ver qué hay dentro de tu propio cuerpo. Te concentrás y de repente ves como 2 formas de artes marciales, la esgrima celestial y divina, que trae armonía eterna, y la esgrima del cielo y la tierra, que contiene la música del universo, se entrelazan. Estas 2 técnicas se unieron para extinguir ese fuego interno que te consumía. En ese instante, todo encaja. Vos también tenías la Taiyang Chichai. El anciano te sonríe y te felicita, Wu-mon. Lograste escapar de esa maldición, viviste más allá de tus 20 años. Te acercás a él, lo llamás maestro, pero él te dice que la relación de ustedes llegó a su fin. Mientras se desvanece, sus últimas palabras resuenan en tu mente, un legado de sabiduría. El Dao, el camino, eventualmente lleva a una sola senda. No existe el bien o el mal en él,
Por eso, no hay maestros en este mundo. Existen sabios, diversos caminos, hombres virtuosos y grandes espadachines. Pero lo que siempre tenés que recordar del Dao es la constancia. Solo encontrá tu propio camino y tu propia razón. Con un sobresalto salís de la visión. Ya no estás en la oscuridad, sino de vuelta en el lugar donde te sentaste. Tus ojos se abren y mirás la pintura del Shinshon, que ahora está completamente en blanco, como una página en blanco esperando tu propia historia. Wu Mun no tardó en darse cuenta de que esa página en blanco no era un sueño ni una coincidencia. Era el legado del Shinshon anciano, un regalo para curar su enfermedad y guiarlo en el camino de las artes marciales. La vida que le habían otorgado era un tesoro que prometió valorar y usar con sabiduría. Mientras la luna llena se alzaba en el cielo nocturno, Wu Mun se sentaba en el techo de su posada, contemplando el horizonte, ajeno a los ojos que lo observaban desde un tejado vecino. Un hombre, con una expresión peculiar y una vasija en mano, parecía complacido al verlo. Al día siguiente, la posada bullía de actividad, pero la verdadera novedad era Wu Mun. Se estiraba con una energía que nunca antes había tenido, sintiéndose revitalizado como nunca. Desde hoy voy a vivir con todo, se dijo, con una sonrisa renovada. Y así fue. Sus tareas diarias, antes pesadas, ahora las hacía con una agilidad sorprendente. Cargaba cubos de agua sin derramar una sola gota, barría el piso a una velocidad que dejaba un rastro de polvo en el aire y lavaba los platos con movimientos tan precisos que parecían una danza. Cada acción, por simple que fuera, se convertía en una oportunidad para perfeccionar su control y su fuerza. Fue en medio de este torbellino de eficiencia que su madre, Jin Jin, lo encontró. Con una mezcla de asombro y profunda alegría, lo observó, notando el cambio en su hijo. ¡Qué maravilla, mi hijo!, exclamó, conmovida. Wu Mun, sorprendido, se apresuró a atenderla, preocupado por su salud. Ella, ajena a sus nuevas habilidades, solo veía a su hijo maduro y lleno de vida. «Has estado trabajando tan duro y ahora hablas como alguien de tu edad. Este corazón de madre no puede estar más feliz», le dijo, con una voz llena de gratitud. Pero al tomar las manos de su madre, Wu Mun sintió algo que lo heló. Eran delgadas y frías, un recordatorio brutal de la enfermedad que la consumía. A pesar de la alegría de Jin Jin, la realidad de su frágil salud se impuso, añadiendo un nuevo y urgente propósito a su recién descubierta fuerza. «Volvé a tu habitación, hijo, tu padre se va a preocupar», le dijo ella, y él, asintiendo, la acompañó con la mente llena de nuevas resoluciones. En la habitación, la madre de Wu Mun lo observaba con una sonrisa de alivio, feliz de verlo regresar a su forma de siempre. Wu Mun, sin embargo, sentía un peso enorme en el pecho, convencido de haber sido el peor de los hijos. Su madre, notando su melancolía, le pidió que descansara, y él, asintiendo, salió de la habitación. Apenas puso un pie fuera, se encontró con su padre, Daewung, quien lo vio con sorpresa por levantarse tan temprano. Sin preámbulos, Wu Mun le anunció que a partir de ese momento se encargaría de ayudarlo con la posada. Al principio, Daewung se quedó en shock, pero la noticia lo invadió de una alegría inmensa. Creyendo que su hijo por fin había vuelto en sí, lo abrazó con una fuerza abrumadora, agradeciendo a todos los dioses por su recuperación. Wu Mun luchó por liberarse, insistiendo en que necesitaba volver al trabajo. Daewung, ajeno a su incomodidad, lo apretaba con tal energía que Wu Mun se dio cuenta de lo imposible que era escapar de su agarre. Pese a no conocer artes marciales, su padre poseía una fuerza ilimitada. Wu Mun tuvo que insistir varias veces que necesitaba trabajar para que por fin Daewung lo soltara, sorprendido por su insistencia. Y así fue como al día siguiente la posada brillaba impecable. Los platos limpios y las mesas relucientes eran prueba del arduo trabajo de Wu Mun. Su padre, impresionado, le preguntó si le dolía el cuerpo de tanto esfuerzo, pero Wu Mun le respondió que, al contrario, se sentía más enérgico que nunca. Daewung, contento, le dijo a su hijo que él se encargaría de los clientes y que Wu Mun podía salir, divertirse o hacer lo que quisiera. La idea de hacer lo que quisiera encendió una chispa en la mente de Wu Mun. Con una sonrisa,
corrió a las afueras de la posada, buscando un lugar específico, la enorme roca donde el maestro Tai Shang Mun Yu le había enseñado el juego de pies. Las huellas profundas del maestro aún eran visibles, un testimonio de una fuerza que parecía irreal para un humano. Wu Mun recordó el movimiento cautivador divino y etéreo, y, decidido, empezó a imitar los pasos. Se movía con intención, tratando de replicar la precisión de su maestro, pero la inexperiencia le jugó una mala pasada. Cayó al suelo, sintiendo el golpe y admitiendo para sí mismo que dominar movimientos marciales no era nada fácil. Pero la frustración duró poco. Con renovada determinación, se levantó y continuó practicando, deslizándose y pisando con fuerza. Aunque seguía tropezando, una sonrisa se dibujó en su rostro. «¡Pero qué divertido es!», exclamó, encontrando alegría en el desafío. Así, día tras día, cada vez que Wu Mun sentía algo de desánimo por su vieja obsesión con la pintura, se entregaba por completo a la lección de artes marciales de Won Myang, entrenando sin descanso. Pero aunque se esforzaba al máximo, pisando el suelo con cada movimiento y entregándose por completo, Wu Mun no lograba dominar las complejas técnicas que Won Myang le había enseñado. Todavía no tenía una base sólida en las artes marciales, y la frustración le impedía incluso conciliar el sueño. Acostado en su cama, pensaba que dormir era una pérdida de tiempo, molesto por no haber logrado nada ese día. De repente, una idea lo golpeó. Una pieza clave de información que había olvidado. Lo que el Shinshon anciano le había dicho sobre la espada celestial y divina, una técnica que no se trataba solo de movimientos, sino de energía. En ese momento, Wu Mun se concentró, y sus ojos se abrieron de golpe con una nueva determinación. Sin pensarlo dos veces, saltó de la cama, vibrando con una energía renovada. Salió corriendo de su habitación, sorprendiendo a su padre, Daeung, quien le preguntó a dónde iba a esas horas. Wu Mun, con una sonrisa, le aseguró que iba a ejercitarse porque no podía dormir, pidiéndole que no se preocupara. Su padre, que solo pensaba en su recuperación, sonrió, feliz de ver a su hijo tan lleno de vitalidad. Pero la mención de energía hizo clic en la mente de Wu Mun. Se dio cuenta de que no había podido seguir los movimientos del maestro Won Myang porque le faltaba algo fundamental: fuerza muscular. Entendió que, aunque su cuerpo había cambiado por completo gracias a la metamorfosis, nunca había temido la oportunidad de entrenar físicamente. Por eso, su cuerpo no lograba responder al ritmo y la velocidad de un verdadero maestro. Esa era la razón. Desde esa noche, Wu Mun cambió su enfoque. Bajo la luz de la luna, no solo perfeccionó los movimientos que Won Myang le había enseñado, sino que también se dedicó con una intensidad brutal a desarrollar su musculatura. Y gracias a su reciente transformación, sus músculos se fortalecían a un ritmo asombroso, mucho más rápido de lo normal. Así pasaron varios días, y su entrenamiento dio frutos increíbles. Ahora, Wu Mun era capaz de levantar una enorme roca sobre su cabeza, temblando por el esfuerzo, para luego hacerla pedazos con un solo golpe. Mirando sus propias manos, no podía creer la fuerza que había acumulado. Sonrió, lleno de confianza, y pensó: «Bien, vamos a intentarlo de nuevo». Su camino hacia la maestría apenas comenzaba. Wu Mun no tardó en volver a su intensa rutina, puliendo cada movimiento con una dedicación que asombraría a cualquiera. Saltaba, se deslizaba y golpeaba con una agilidad sorprendente, dejando marcas en las rocas a su paso. Cada fibra de su cuerpo respondía, y sentía cómo se acercaba a dominar por completo las técnicas de su maestro. Para él, entrenar así, sentir ese progreso, era pura diversión. Pero en medio de uno de esos movimientos fluidos, algo inesperado ocurrió. Al ejecutar un corte, de su mano no salió solo el aire, sino una espada oscura y etérea que brilló por un instante, antes de desaparecer en el cielo. Wu Mun se quedó perplejo, mirando su mano vacía sin entender del todo qué había pasado. Lo que él no sabía era que al perfeccionar los métodos de Jin Myang, había logrado recrear de forma natural los trazos de la pintura del Shinshon, y con ellos la capacidad de conjurar armas. Se dio cuenta de que, con esas mismas técnicas, podía invocar una espada. Y en ese momento,
Una nueva ambición ardiente se encendió en su interior. Con el puño apretado y una mirada cargada de determinación, Wu Mun pensó: quiero una espada, necesito una espada de verdad. Esta obsesión por la espada la llamaban el anhelo por la espada. ¡Uf, qué capitulazo! Si Wu Mun tiene un anhelo por la espada, ustedes demuestren su anhelo por la suscripción, dándole con todo a ese botón. Comenten qué manga sigue en el canal. Nos vemos en la próxima narración.